Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida y saludamos en primer lugar a nuestras autoridades que están con nosotros presentes durante esta jornada. En primer lugar, saludamos al vicerrector de vinculación con el medio, el doctor Alfredo García Luarte. También saludamos a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra universidad, la profesora Verónica Silva Madariaga. Muy especialmente también queremos saludar a nuestro expositor del día de hoy, el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Felipe López Andía. Saludamos también al señor Claudio Cid, director regional de Aduanas Talcahuano, Biobío, Ñuble, Maule y Araucanía. También a la directora de Extensión Académica y Servicios, la profesora Sandra Ibáñez Hinojosa. Saludamos también a nuestra comunidad universitaria, decanos, directores, colegas académicos, ¿cierto? Estudiantes y público presente. Bien, en el marco de la conmemoración del 29º aniversario de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, junto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Dirección de Extensión Académica y Servicios, les damos la más cordial bienvenida al seminario Entérate, que son los TLC, los Tratados de Libre Comercio, actividad organizada en conjunto con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Regional de Aduanas Talcahuano y la Mesa COMEX Biobío, iniciativa que se alinea al modelo de vinculación con el medio de nuestra universidad, que busca potenciar el encuentro entre su comunidad universitaria y los distintos agentes del mundo externo en un espacio de colaboración. Para dar inicio a esta actividad se dirigirá a ustedes el vicerrector de vinculación con el medio de nuestra universidad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el doctor Alfredo García Luarte. Doctor. Bien, muchas gracias, Hugo. Bueno, me sumo a los vocativos. Saludo especial a la decana, a Verónica Silva, a la directora del DEA, a Sandra, por cierto, a nuestro expositor, a Felipe López Andía. Muchas gracias por aceptar la invitación. También al director de aduanas acá en las regiones ya mencionadas, los estudiantes, a los académicos que se conectan. Estamos muy contentos de poder desarrollar esta actividad que, como decía Hugo, se enmarca en el 29º aniversario de la facultad, una de las facultades también más antiguas de nuestra universidad. Nuestra universidad ya tiene 30 años de vida autónoma, por lo tanto es muy importante el desarrollo de esta actividad, que tiene la particularidad de que logra vincular un tema tan importante, tan relevante como son los tratados de libre comercio, desde el punto de vista de este mundo tan interconectado, tan globalizado en el cual estamos viviendo. ¿Cuáles son las oportunidades que, por cierto, enfrentan nuestro país, una economía bastante pequeña pero bien abierta? ¿Cómo se relaciona esa economía con el mundo exterior? Y no solamente con estas grandes, digamos, los grandes conglomerados, sino que de qué manera también podemos abrirnos al mundo, ya con tantos emprendedores, microempresarios que también están a la espera y ven algún tipo de oportunidad en estos tratados. Por lo tanto, me parece que lo que nos pueda dar a conocer ahora nuestro expositor va a cubrir un espectro muy interesante de oportunidades, es decir, y con un lenguaje bien sencillo, como es el título de esta exposición, que dice Entérate, ¿qué son los tratados de libre comercio? Yo creo que nos va a ayudar a todos a abrir ese espectro de oportunidades que en cierta medida se abren en esta economía tan global en la cual estamos insertos. Así que muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación, y estamos gustosos de poder escucharle. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de nuestro vicerrector.
Y siguiendo con este programa, dejo con ustedes también a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la profesora Verónica Silva Madariaga. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, vicerrector, por acompañarnos en este día en que ya esta semana estamos cerrando nuestro mes de aniversario. Agradezco la organización de esta actividad al doctor Hugo Bayer y a la señora Sandra Ibáñez, directora de la DEAS. Agradezco en particular el tiempo destinado, ¿verdad?, a esta charla y haber aceptado la invitación a don Felipe López Andía, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por supuesto a don Claudio Cid, que bienvenido también. Muy buenos días. Bueno, yo solo agradecer, saludarlo en este día. Para nosotros es un momento importante como Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, nuestro 29º aniversario, como comentaba el vicerrector, una facultad que se ha desarrollado y ha crecido y posicionado en la región y en el sur de Chile de manera relevante. Este es un tema que obviamente está en el contexto de nuestro quehacer, de nuestro saber. Así es que bienvenido a enterarnos, ¿verdad?, de los tratados de libre comercio, de la relevancia que tiene en nuestra vida, más aún en este contexto actual que estamos viviendo, ¿verdad?, de incertidumbre y de algunos riesgos, y en que estos tratados nos permiten una relación con otros países de manera más amigable, más directa, con menor riesgo y por lo tanto también con mayor seguridad. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos hoy día. Gracias, Hugo. Perfecto, agradecemos las palabras de nuestra decana, y a continuación también queremos saludar al señor Claudio Cid, quien se suma a esta actividad. Él es director regional de Aduanas Talcahuano, Biobío, Ñuble, Maule, Araucanía, y también es presidente regional de la mesa COMEX Biobío. Dejamos al señor Claudio Cid. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Ciertamente es una muy buena instancia saludar, ¿no es cierto?, vocativo a todas las autoridades de la universidad, celebrar el aniversario de la facultad, a Sandra por la invitación y en especial a Felipe por ser el expositor de hoy en un tema que es relevante, que lo conversamos con Hugo y varios de los académicos respecto de qué es lo que es el comercio exterior hoy en día. Bueno, el comercio exterior, ¿no es cierto?, representa ciertamente el principal movimiento de la política comercial del país, situación en la que la Subsecretaría de Relaciones Económicas, ¿no es cierto?, con los tratados de libre comercio tiene un rol preponderante, y hoy en día resulta interesante saber de que generalmente los alumnos que trabajan y que estudian, trabajan mucho con compras internacionales, ¿no es cierto?, del e-commerce, y este e-commerce muchas veces tiene una mirada muy interesante, porque los tratados de libre comercio nos hacen partícipe de entender qué beneficios trae. A lo mejor en el video que se va a mostrar o que se mostró, ¿no es cierto?, desde que nos levantamos, a lo mejor nuestra cafetera viene tal vez de China, o la ropa viene de Indonesia, y el reloj, ¿no es cierto?, tal vez puede que sea de otro país, y bueno, etc. Los tratados de libre comercio hoy día nos permiten importar con arancel cero, y eso implica, ¿no es cierto?, que en el proceso de importación lo debemos dar a conocer como una actividad relevante en el país, porque ha sido un cambio fundamental en lo que significa tener un país con puertas abiertas. Así que saludar en el aniversario, desear éxito en la actividad, que ya pronto igual vamos a tratar de generar en lo posible, de hacer un
seminario de importaciones en forma más directa posible, para poder dar el paso siguiente, entender cómo esto se relaciona con los aranceles y cómo es el proceso de importación. Así que muchas gracias y por la invitación, y estamos atentos a cualquier comentario, dudas y consultas. Así que muchas gracias a las autoridades de la universidad igual. Bien, muchas gracias. Agradecemos las palabras del director regional de aduanas, el señor Claudio Cid. Y bien, para dar inicio a esta exposición, comenzar diciendo que en la actualidad en Chile existen 30 acuerdos comerciales suscritos y vigentes, y además de varios otros que están en negociación. Pero, ¿qué son los tratados de libre comercio y qué beneficios traen y tienen para nuestro país? Para profundizar en esta materia se encuentra con nosotros el señor Felipe López Andía, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile. El señor López Andía es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, trabajó también en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1997, la que se convirtió en Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales el 1 de julio del 2019. Se ha desempeñado como jefe del Departamento Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo, SERINTA. También se ha desempeñado como jefe del Subdepartamento de Derecho Internacional y como jefe del Departamento OCDE. Asimismo fue negociador del Acuerdo Transpacífico, TPP, y del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Fue consejero de la Misión Permanente de Chile ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y le ha correspondido participar en la mayoría de las negociaciones comerciales de Chile desde fines de la década de los 90, siendo árbitro en disputas comerciales en el marco de la OMC. Aprovecho también de comentarles que, como dijo Sergio al comienzo, pueden ir haciendo sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas de este webinar, que se encuentra en la parte inferior de la ventana Zoom y que será respondida al final de la presentación por nuestro expositor. A continuación, antes de la exposición del señor López Andía, veremos un pequeño video antes de pasar a su exposición. Bien, interesante video. Bien, dejo con ustedes entonces para nuestra charla al señor Felipe López Andía. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. En primer lugar, un muy cordial saludo a todas las autoridades de la universidad que están con nosotros esta mañana. Quisiera agradecerles muy cariñosamente esta oportunidad de poder participar, además en el aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad. Un honor tener la oportunidad de poder participar en este ya cierre de este mes aniversario. Así que muchísimas gracias. Para la subsecretaría siempre va a ser una muy buena oportunidad el poder tener este contacto, no solamente con la comunidad académica de la universidad, sino también la universidad en regiones. Para nosotros ha sido un esfuerzo que hemos venido llevando a lo largo de los últimos meses, de poder tener una presencia más permanente a lo largo de todo el país, y efectivamente poder participar en una actividad como esta se enmarca plenamente en este esfuerzo de difusión y de extensión de lo que es la política comercial de Chile, para darla a conocer de manera más directa a la ciudadanía. Quisiera además plantear de que el día de hoy hemos preparado una presentación que básicamente va a abordar distintos aspectos que son muy importantes para entender de qué se tratan los tratados de libre comercio, cuál es el rol que juegan en la política comercial, cuál es su importancia y cuál es su futuro. Porque también es cierto de que estamos en un punto de inflexión muy significativo en la economía global, en el comercio internacional, y por lo tanto también es bueno preguntarse hacia dónde proyectar los tratados de libre comercio, su diseño, su configuración para efectos de hacer frente a los desafíos que se vienen en el futuro para la economía internacional.
Pero antes de entrar, yo quería simplemente transmitir 3 elementos que me parece que son muy, muy fundamentales para poder entender de manera más clara de qué se trata este instrumento que llamamos tratados de libre comercio. 3 aspectos que yo pediría que lo retuvieran a lo largo de toda la presentación, porque me parece que son muy significativos a la hora de dar un elemento de contexto conceptual respecto a este tipo de instrumentos. Lo primero es, los tratados de libre comercio son herramientas de la política comercial y por ende además herramientas de la política económica de los países. Y por lo tanto, desde esa perspectiva establecen, ¿no es cierto?, un marco, un terreno en el cual se generan un conjunto de oportunidades, un conjunto de espacios para poder desarrollar e implementar de la manera más plena posible los objetivos de política comercial o de política económica que los países se trazan para efectos de cumplirlos en su mayor potencialidad. Eso es muy relevante porque es importante tener siempre presente que el Tratado de Libre Comercio se engarza entonces con un conjunto de otras herramientas, de otros instrumentos de la política económica para efectos de poder cumplir objetivos de política pública de la manera más completa o de la manera más plena posible. Lo segundo es que son importantes adicionalmente porque establecen reglas internacionales jurídicas que entregan estabilidad, que entregan seguridad, que entregan predictibilidad a los operadores comerciales. Como lo vamos a ver más adelante, para una economía pequeña, pero muy expuesta, muy integrada al mundo como la chilena, contar con una red de reglas jurídicas que entreguen este elemento de predictibilidad, este elemento de estabilidad y de seguridad, se torna extremadamente importante para efectos de poder desarrollar esa política comercial a toda su potencialidad. Y lo tercero es que estos tratados de libre comercio han evolucionado de una manera muy, muy impresionante, yo diría, en los últimos 25 años. Lo vamos a ver también con más detalle a lo largo de la presentación. Y eso tiene que ver con que el comercio internacional ha evolucionado y ha cambiado de una manera muy, muy dinámica durante ese periodo de tiempo. Y en ese sentido, los tratados de libre comercio son un reflejo fiel de esa evolución. Si uno observa de qué se tratan los tratados de libre comercio en la actualidad, qué elementos contienen, qué materias abarcan, y lo compara con aquellos instrumentos que se negociaban a mediados de los años 90, claramente va a aparecer las grandes diferencias entre uno y otro, y esas diferencias tienen que ver finalmente con las temáticas y con la evolución que ha tenido, como digo, el comercio internacional durante los últimos 25 años. Estas 3 ideas creo que son muy importantes, atraviesan de alguna manera la presentación y las vamos a ir encontrando a lo largo de la presentación, y me parece desde esa perspectiva que es importante que ustedes las puedan mantener siempre a la vista a medida que vamos pasando las láminas de ella. Empezamos entonces con la primera lámina, básicamente en un elemento que yo ya mencionaba al inicio. En el caso nuestro, la política comercial se inserta en un andamiaje mayor, que es la política económica que Chile ha venido desarrollando en las últimas décadas. La política comercial ha sido un puntal muy, muy fundamental en el desarrollo económico de Chile, junto con otras políticas dentro del marco de la política económica de nuestro país, y en ese sentido ha cumplido un rol muy fundamental. Es bueno señalar que en la década de los 90, desde comienzos de la década del 90, Chile en materia comercial optó fuertemente por una política de regionalismo abierto, en donde se determinó un cambio importante, ¿no es así?, en la conducción de las relaciones políticas internacionales de nuestro país. Y fundamentalmente buscando nuestra integración al mundo, sobre la base de constatar que tenemos un mercado pequeño y que por lo tanto para el desarrollo de un sector exportador importante que fuera un puntal del desarrollo económico en nuestro país era fundamental
el poder abrirle oportunidades en los mercados internacionales, expandir ese mercado pequeño que tenemos en lo interno y buscar, ¿no es cierto?, los mercados internacionales para generar oportunidades mayores para la exportación de distintos productos que han ido, ¿no es cierto?, evolucionando también a lo largo de los años de alguna manera. Y por lo tanto, ya durante los 90 entonces se empiezan a sentar las bases de lo que va a ser esta política de integración al mundo en la búsqueda, ¿no es cierto?, de mayores oportunidades para nuestro sector exportador, pero también en la búsqueda, ¿no es cierto?, de la atracción de productos siendo importados a nuestro país, productos que rebajaran, ¿no es cierto?, y generaran un mayor bienestar para nuestra población sobre la base de productos más competitivos, que estuvieran a disposición de nuestra ciudadanía a precios más accesibles, y por lo tanto, de esa perspectiva, el tema, ¿no es cierto?, de integración comercial e intercambio comercial establecido por esta política fue haciéndose cada vez, se fue consolidando de una manera más progresiva a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, y en ese sentido, claro, esta política comercial, que ya después de más de 2 décadas de funcionamiento, genera, ¿no es cierto?, o presenta una economía como la chilena, extremadamente abierta al mundo, probablemente de las más abiertas, y que ha sido, como yo decía previamente, un puntal fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Además, ha sido una política comercial dinámica y que ha sido el reflejo de este objetivo de fortalecer y modernizar nuestra integración al mundo. Veremos más adelante, Chile en la actualidad posee 30, ya lo decía Hugo en la presentación, posee 30 tratados de libre comercio con 65 economías. Abarcamos con los acuerdos de libre comercio el 88% de la economía mundial y el 65% de la población mundial. Es decir, la cobertura de nuestra red de acuerdos comerciales es muy amplia. La oferta exportable de Chile, por ende, accede en condiciones preferenciales a un mercado ampliado de aproximadamente 5.050 millones de personas. Es decir, este objetivo al cual yo aludía previamente se ha ido alcanzando de una manera muy, muy, muy significativa, y con la ampliación extraordinaria, ¿no es cierto?, de los mercados para efectos de poder poner a disposición nuestros productos de exportación. Las múltiples negociaciones comerciales que Chile ha desarrollado durante las últimas 3 décadas en prácticamente todos los continentes han sido un poderoso entonces instrumento de apoyo a las empresas nacionales. Me gustaría ahora dar una mirada al comercio exterior, cómo se inserta esta política activa de negociación y de establecimiento de acuerdos comerciales en lo que es la realidad, ¿no es así?, del comercio internacional de nuestro país actualmente. Vemos en la primera lámina un elemento que es muy fundamental desde el punto de vista de nuestra inserción en la economía internacional. Chile inicia un proceso de apertura al mundo con una rebaja muy significativa de los aranceles de importación en nuestro país. Reducciones que han sido progresivas en el tiempo y que han de alguna manera también sido, en conjunto con los tratados de libre comercio, un pilar bastante fundamental en esta apertura de nuestra economía al mundo. Como podemos ver en este gráfico, se ha experimentado básicamente desde la década de los 70 una rebaja del arancel desde un 33% hasta actualmente hasta un 11% y luego un 6% que es el arancel actual vigente en nuestro país. Cabe tener presente que esto es en el caso de las mercancías, evidentemente que se acojan a algún acuerdo comercial. Es decir, el arancel común, 6%, y las mercancías que se acogen a algún acuerdo comercial, de aquellos que tenemos en vigor, gozan, no es así, de un arancel aún menor.
el arancel efectivo en Chile, si uno promediara la situación a lo largo de todos nuestros tratados de libre comercio, es inferior al 1%, con lo cual, y si uno eso lo conjuga con lo que veíamos previamente en términos de la cobertura que tienen nuestros tratados de libre comercio, uno puede efectivamente constatar la liberalización importante que tiene nuestra economía hacia el mundo. En la siguiente podemos ver la evolución del intercambio comercial, a la par, ¿no es cierto?, del desarrollo de la política comercial implementada por nuestro país. En esta lámina, desde los años 90, con una muy clara evidencia de cómo este intercambio comercial ha aumentado muy significativamente en este periodo, desde los 16.000 millones que comerciábamos en el año 90 hasta los 132.000 millones de intercambio comercial el año pasado. Es claro entonces cómo el comercio exterior ha sido, como yo decía previamente, una piedra angular del desarrollo económico de nuestro país durante este periodo. El comercio exterior equivale en la actualidad al 60% del Producto Interno de Chile. Y ahí efectivamente ver las curvas, tanto en materia de importaciones y exportaciones, y cuál ha sido el comportamiento que ellas han tenido a lo largo de los años. Y jalonado, a su vez, también, como muestra la lámina, lo vamos a ver después con un poquito más de detalle, la entrada en vigencia de un conjunto de instrumentos de tratados de libre comercio que han apuntalado, ¿no es así?, que han consolidado esta integración y esta liberalización comercial. En la siguiente podemos ver en particular la evolución de las exportaciones. Aquí la muestra es un poquito más amplia en términos de año, pero quizás lo interesante es ver, digamos, la evolución explosiva de alguna manera que ha tenido, yo diría, los años 90, pero fundamentalmente de la década de los 2000, la evolución de nuestras exportaciones, que ha sido como fruto, ¿no es cierto?, del inicio de la apertura comercial de Chile. Ha sido entonces indudable la expansión de las exportaciones chilenas, trayendo como efecto asociado el desarrollo de sectores productivos e industrias que hoy en día se posicionan en nuestro país como un actor importante de la economía nacional, en sectores como, por supuesto, la minería, la agroindustria, los productos del mar, por mencionar algunos. Hay sí algunas caídas, como se puede ver en el gráfico, pero que fundamentalmente están asociadas a crisis internacionales en el mundo, en el ámbito económico global. Podemos ver por ahí por el año 2008 el impacto que tuvo la crisis subprime. Luego, en la década pasada, y a partir de mediados de la década del 2010, con una afectación, con un crecimiento, ¿no es cierto?, de las políticas proteccionistas de parte de algunos países, y apuntalada posteriormente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que afectó de alguna manera el comportamiento de nuestras exportaciones durante ese periodo de tiempo. En la siguiente podemos ver el caso de las importaciones también, con un registro también muy dinámico, muy importante, si uno lo aprecia en promedio, evidentemente con algunas fluctuaciones muy simétricas o muy semejantes, ¿no es cierto?, a las que veíamos en el caso de las exportaciones, pero en promedio un comportamiento bastante activo, bastante dinámico de nuestras importaciones, que da muestra, ¿no es cierto?, de la importante integración de nuestra economía con el mundo. En ese sentido, entonces, nuestro mercado también es receptivo a mercancías extranjeras que, gracias a los acuerdos de libre comercio, se benefician igualmente de tarifas de aranceles rebajados o aranceles que prácticamente son inexistentes en muchos de nuestros acuerdos comerciales. En la siguiente lámina, una mirada muy sintética, muy cortita a lo que ha ocurrido el año 2020. Efectivamente, la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-21 tuvo un impacto importante en nuestro intercambio comercial. Aquí alguna mirada con respecto a la situación del año 2020, tanto en importaciones como en exportaciones, y luego algunas proyecciones tanto para este año como para el próximo. Sobre todo en materia de importaciones, hubo un impacto importante el año pasado, una
un descenso de aproximadamente un 15% en comparación con el año 2019, pero ya este año ha ido mostrando signos de recuperación después de la caída experimentada el año pasado. Y ahí en ese sentido, explicar algunas explicaciones en términos, ¿no es cierto?, de la caída del año 2020 debido, ¿no es cierto?, a menores internaciones de productos muy significativos como el petróleo, los automóviles, vestuario, camiones de carga, calzado, alcanzando entonces poco más de 55.000 millones de dólares las importaciones durante ese periodo. Las exportaciones, a su vez, como contrapartida, quizás sigamos eso, gracias, mostraron sí una cifra positiva que compensó de alguna manera desde el punto de vista del intercambio comercial el impacto de la crisis sanitaria, igual con un aumento de un 7% con respecto al año anterior, y lo que se prevé también para este año y el próximo, nuevamente también acá, es señales de una recuperación importante en los intercambios comerciales de nuestro país. Esperamos que ya las cifras de lo que va del año muestran que efectivamente estamos bien encaminados y esperamos que eso se consolide hacia ya terminando el presente año. Ahora sí, la próxima, para ver algunos elementos que me parece importantes desde el punto de vista de resultados concretos de esta política activa de negociación de tratados de libre comercio. Hay un liderazgo exportador de Chile muy importante en distintos rubros. Lo que vemos en esta lámina son resultados al año 2020 en distintos productos, en donde estamos muy bien posicionados con nuestros productos. Vemos en este caso la situación de, por ejemplo, de las cerezas frescas, de las ciruelas frescas, las manzanas deshidratadas, los filetes de salmón, otros productos del sector acuícola. Lo mismo también en otros productos como los arándanos frescos, los granos de avena, las nueces, la harina de pescado, donde estamos posicionados como el segundo exportador mundial, y también en otros productos que también tienen una presencia internacional muy significativa, como las uvas frescas, las nueces sin cáscara, el vino a granel, las frambuesas congeladas, entonces, donde también estamos en un lugar muy privilegiado a nivel internacional. Es decir, ha habido a su vez también una expansión de alguna manera importante en nuestra oferta exportable y con un posicionamiento muy significativo en los distintos mercados. En esto yo también quisiera detenerme respecto a una de las ideas iniciales que daba en la presentación respecto a este elemento de instrumento que tienen los tratados de libre comercio. Esta herramienta, ¿no es así?, que se pone a disposición de los operadores comerciales, en este caso de nuestros exportadores, para efectos de poder, ¿no es cierto?, aprovechar los espacios y las oportunidades que estos acuerdos generan en distintos mercados para posicionar sus productos con una gran competitividad, con una gran fuerza desde el punto de vista de su presencia en esos mercados y que los posiciona. Al final del día vemos resultados como estos de manera muy concreta en muchos de estos casos. Entonces, en ese sentido creo que se ha ido dando una sinergia muy virtuosa desde el punto de vista del aprovechamiento concreto de estos acuerdos por parte, en este caso, del sector exportador. Eso en términos de panorámica de la política comercial de Chile, cuál ha sido su evolución y de qué manera los tratados de libre comercio han ido apuntalando, han ido siendo yo diría, un timón y un faro orientador desde el punto de vista de ir, ¿no es cierto?, desarrollando hacia su máximo potencial la política comercial de Chile. A continuación vamos a pasar a ver ya, a hacer un zoom más específico, más concreto en los tratados de libre comercio. Y vamos a ver en la primera lámina, fundamentalmente, qué es un acuerdo comercial. Fundamentalmente es un entendimiento alcanzado, ¿no es cierto?, entre estados, la mayoría de las veces sobre bases bilaterales, pero también tenemos algunos ejemplos importantes de acuerdos que aún agrupan a más de una economía, a más de un país, y por el medio del cual se facilitan las condiciones del comercio recíproco entre los países miembros de ese tratado. Un elemento básico central y diría primario, y que se adentra, digamos, a los orígenes de estos acuerdos,
tiene que ver con las desgravaciones arancelarias, los impuestos en frontera, ¿no es así? Que han sido el foco desde, yo diría, prácticamente su nacimiento de estos acuerdos, de generar condiciones para ir reduciendo las tasas arancelarias que aplican los países, para establecer, ¿no es cierto?, esquemas preferenciales de acceso de los productos a los mercados. Entonces, hay un elemento importante de desgravación arancelaria, en muchos casos no solamente desgravaciones, sino eliminaciones propiamente arancelarias para avanzar a zonas propiamente tal de libre comercio. Una eliminación, en la medida de lo posible, de todas las medidas no arancelarias, o como también le llamamos pararancelarias, aquellas restricciones, aquellas regulaciones que no revisten el carácter, ¿no es cierto?, de un impuesto, de una tasa específica, sino que tienen otro tipo otro tipo de naturaleza, pero que a la larga, en definitiva, tienen como efecto un impedimento para el acceso de los productos al mercado de importación. Hay una incorporación importante de nuevos sectores al intercambio comercial, y ahí vamos a revisar más adelante sectores tan importantes como los servicios, que se han ido incorporando de manera fundamental también en las reglas establecidas en los tratados de libre comercio para también propender a una liberalización sustantiva de este comercio que ha tenido un desarrollo tan significativo, yo diría, durante los últimos 15 a 20 años, y para transformarse ¿no es cierto?, en un actor muy fundamental de la economía global. Elementos de facilitación también para el desarrollo del comercio, para el desarrollo de las actividades comerciales o de negocios, a través de un conjunto de disposiciones y de materias que pasaremos revista más adelante. Y en definitiva, el que las partes de un acuerdo de esta naturaleza lo consideran como un elemento, ¿no es cierto?, fundamental para aumentar la libertad comercial, desarrollando, ¿no es cierto?, una mayor integración de sus economías. Pasemos a la siguiente lámina. Podemos ver en términos de las razones, ¿no es cierto?, que están muy imbricadas, ¿no es así?, con las razones para negociar acuerdos, tratados de libre comercio. Ya lo decía al inicio, la necesidad de Chile, teniendo un mercado interno muy pequeño, de poder, ¿no es cierto?, buscar una expansión significativa de su mercado para generar mayores oportunidades para su sector exportado, ¿no es cierto? Necesidad de buscar socios importadores de gran tamaño, acorde a las potencialidades productivas de nuestro país. La localización geográfica de Chile, lejana respecto a los grandes centros de consumo global, y es por ello entonces que las ventajas arancelarias y no arancelarias se tornan fundamentales para generar una mayor ventaja, ¿no es cierto?, comparativa, y por lo tanto poder acceder también, poder compensar de alguna manera esta suerte de lejanía con los grandes centros de consumo global. Los acuerdos comerciales otorgan, ¿no es así?, entonces un marco de certeza jurídica, de predictibilidad, de estabilidad, la posibilidad, ¿no es así?, de poder planificar el modelo de negocio el proyecto, ¿no es cierto?, de negocio específico con ciertos elementos, ¿no es cierto?, de estabilidad y de largo plazo que lo otorgan los acuerdos comerciales, al establecer las reglas sobre las cuales el comercio se va a desarrollar con un sentido, ¿no es cierto?, de prolongación, con un sentido de longitud desde el punto de vista de el desarrollo de esos negocios. Han servido además para constituirnos en un miembro activo de estos acuerdos, en el desarrollo de estas reglas del comercio internacional. Es muy importante este aspecto desde el punto de vista de también constatar nuestra importancia relativa en la economía internacional. Somos una economía pequeña, representamos un porcentaje bastante menor de la economía global, pero y entonces desde esa perspectiva la posibilidad de poder desarrollar reglas jurídicas internacionales contenidas en los tratados de libre comercio, establecer un marco jurídico en nuestra vinculación con economías más grandes que la chilena, también desde esa perspectiva juega un rol muy fundamental para al menos propender a establecer una cancha un poquitito más
pareja, un poquitito más equilibrada, y poder desde esa perspectiva, poder abordar las dificultades que puedan surgir en el comercio internacional en un marco de diálogo y de interrelación más o menos equilibrado, más o menos parejo desde el punto de vista de la búsqueda de las soluciones que puedan surgir en el intercambio comercial con distintos socios. La idea también de incentivar la diversificación productiva y exportadora de Chile sigue siendo un objetivo muy importante. Creo que los tratados ayudan de alguna manera a avanzar en esa dirección, pero nuevamente me quedo con la idea del elemento de instrumento del Tratado de Libre Comercio, instrumento inserto en un conjunto de otras políticas públicas, y aquí probablemente todavía hay mucho que hacer para avanzar en una mayor diversificación de nuestra oferta exportable. Los elementos están dados en los tratados, probablemente lo que falta son otro tipo de políticas públicas que acompañen este esfuerzo de diversificación de nuestra oferta exportable para efectos de poder, ¿no es cierto?, generar mayores y mayores oportunidades, en este caso para nuestro sector exportador, sobre todo pensando en los desafíos que tenemos hacia adelante como país en esta materia. Fortalecer también la internacionalización de las empresas chilenas y posicionar entonces a Chile como un actor relevante en la exportación de bienes, servicios, facilitando la producción local, nuestra inserción en las cadenas globales y regionales de valor, también como un elemento fundamental de los objetivos perseguidos por, ¿no es cierto?, esta apertura a la política comercial de Chile, en donde los tratados de libre comercio han jugado, como decía, un rol muy, muy fundamental. En la siguiente lámina podemos apreciar la conjunción de distintos esfuerzos en materia del desarrollo de la política comercial de nuestro país. Sí, por favor, la siguiente lámina, para poder hablar acerca de esta estrategia de apertura, en donde esta conjunción de distintos esfuerzos es bastante evidente. Y en conjunto con este esfuerzo unilateral que veíamos hace un rato en términos de la rebaja de los aranceles de importación, todos estos elementos de negociación, de reglas jurídicas internacionales, cumplen un rol muy fundamental, tanto en el ámbito bilateral, como en el ámbito más bien regional o plurilateral, o incluso en el ámbito multilateral en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Estos cuatro, diría, esfuerzos, estas cuatro políticas desarrolladas a lo largo de los últimos 25, 30 años han sido clave, como yo decía, para los objetivos de la política comercial que antes abordábamos. En la siguiente lámina, una panorámica respecto a la red de acuerdos comerciales o de tratados de libre comercio de Chile en la actualidad, que muestra claramente este esfuerzo diversificador de mercados, muy, muy importante. Regionalismo bastante abierto, nuestros acuerdos, ¿no es cierto?, presentes en una diversidad de regiones del mundo, y además con las distintas características de los tratados, como vamos a ver más adelante. Fundamentalmente, yo diría en una etapa, sobre todo en los años 90, con un foco muy claro, muy evidente en nuestra región, pero que luego a finales de los 90 se fue expandiendo a otras regiones del mundo, Norteamérica, y luego el esfuerzo importante de vinculación con el Asia-Pacífico, yo diría a partir de 2000, con una red muy importante de acuerdos también en esa región del mundo tan significativa, tan dinámica. Y los distintos acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, tratados de libre comercio, acuerdos de asociación. En una lámina más adelante vamos a detallar con un poquito más de especificidad cuáles son las diferencias entre cada uno de estos acuerdos. En la siguiente lámina podemos apreciar esto mismo que yo mencionaba hace un rato. Acuerdos de complementación económica que básicamente abarcan la liberalización del comercio de bienes, del comercio de mercancías, sobre la base, ¿no es cierto?, de la reducción o eliminación de aranceles, establecimiento, ¿no es cierto?, de normas para la eliminación de barreras no arancelarias también en el ámbito regulatorio, bueno, por supuesto, normas en materia de reglas de origen, y que fueron parte, yo diría, de la política que en una primera etapa llevó a cabo Chile en los años 90 con este tipo de acuerdos. Acuerdos de alcance parcial,
que básicamente también están enfocados en bienes, pero que tienen una cobertura mucho más limitada desde el punto de vista del universo de productos abarcados por esta clase de acuerdo. En general, Chile siempre ha buscado negociaciones en materia de bienes lo más universales posible. ¿A qué me refiero con esto? Que abarquen de manera más plena todo el universo de productos existente. Los acuerdos de alcance parcial tienen un esquema más acotado. Fundamentalmente tenemos con un par de economías en el mundo, en donde fundamentalmente por cierta sensibilidad del socio comercial se ha tenido que trabajar sobre acuerdos de esta naturaleza, más acotados desde el punto de vista del número de productos que quedan cubiertos por los mismos. Bueno, tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio, los más diría, paradigmáticos, los más frecuentes en las negociaciones de Chile desde finales de los años 90, no solamente incluyen el comercio de bienes, sino también los servicios, las inversiones, las compras de gobierno. Entonces se insertan o abarcan nuevos fenómenos de la economía internacional y van siendo entonces más diversos desde el punto de vista de su temática. Chile comienza con la negociación de estos acuerdos, como digo, a finales de los años 90, con su primer tratado de libre comercio, que es con Canadá, y esa serie se ha mantenido en el tiempo, yo diría, hasta la actualidad. Probablemente de los últimos acuerdos de esta naturaleza que hemos puesto en vigor es el acuerdo con Indonesia, que está en vigor desde hace un par de años solamente. Y finalmente acuerdos de asociación política, económica y de cooperación. Fundamentalmente aquí se incorporan, junto con los temas comerciales previamente mencionados, temas de diálogo político, de cooperación económica, de coordinación desde el punto de vista desde una perspectiva más amplia en la vinculación internacional. El acuerdo, yo diría, claro, el ejemplo más claro al respecto es nuestro acuerdo de asociación con la Unión Europea, vigente desde el año 2003, y que actualmente está siendo objeto de un proceso de modernización que estamos llevando a cabo y que estamos muy próximos a terminar sus negociaciones durante las próximas semanas. En la próxima lámina vamos a ver entonces los contenidos, las temáticas. Y aquí centrarme también en una de las ideas iniciales que mencioné al inicio de la presentación, cómo ha ido evolucionando los temas incorporados en los acuerdos, que tiene que ver con la incorporación de nuevos temas en la economía, o nuevos fenómenos, o la aparición de nuevos fenómenos en la economía internacional. Es decir, pasando, ¿no es cierto?, de los temas más tradicionales, que eran los que ya veíamos anteriormente en materia vinculada, ¿no es cierto?, a la integración, a la liberalización del comercio de bienes. Hemos podido ver que se han ido incorporando temáticas nuevas. Por ejemplo, la relación del comercio con la protección del medio ambiente, la relación entre la liberalización comercial y la protección debida y plena de los derechos básicos del trabajo, la participación, cómo propender a una mayor participación de la pequeña y mediana empresa, cómo incorporar el impresionante fenómeno y la irrupción de la economía digital en la economía global en la actualidad, por la vía, ¿no es cierto?, de capítulos en materia de comercio electrónico, o derechamente en acuerdos, como vamos a ver más adelante, acuerdos que se dedican a abordar y regular la economía digital desde todas sus dimensiones, desde todas sus manifestaciones. Bueno, y así sucesivamente, un conjunto de otros temas que se han ido instalando de una manera muy importante en la agenda de las negociaciones comerciales en la actualidad, porque hay una constatación de que es necesario hacerse cargo de esos fenómenos, no con el fin de restringirlos, no con el fin de limitarlos, sino por el contrario, con el fin de ver cómo los facilitamos, cómo establecemos reglas para efectos de que puedan, por una parte, desarrollarse de una manera plena, de una manera lo más sin trabas posible, y al mismo tiempo proyectarlos o hacer posible que sean aprovechados por la ciudadanía de los países de la manera más plena y la manera más efectiva posible. Entonces, esta lámina a mí me parece que es muy gráfica desde el punto de vista de mostrar este gran abanico, este gran abanico de temas, y que claro, cuando se habla muchas veces de que los acuerdos que se negocian en la actualidad parecieran no ser acuerdos de libre comercio, claro, pareciera que los que dicen eso se quedan en discursos o en discursos más bien anclados en la situación o
o en el escenario internacional de los años 90 y no advierten efectivamente este dinamismo y esta evolución tan dinámica que ha tenido la economía internacional y sus impactos que puede tener en el comercio internacional. En la siguiente lámina podemos ver nuevamente atender, ¿no es cierto?, a los beneficios que se han ido generando a partir de la apertura establecida en los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Y en este sentido también atendiendo un poco a la creciente, yo diría, no solo inquietud, pero sí al claro interés que la ciudadanía ha ido mostrando por entender de una manera más clara de qué se tratan los tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Y conocer el impacto que ellos tienen en las políticas públicas orientadas, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos de nuestra economía. Y en ese sentido, desde la SUBREI hemos venido trabajando fuertemente desde hace un par de años en poder ir generando, ¿no es cierto?, material que vaya mostrando este impacto positivo que la economía internacional tiene para nuestro país. O sea, ha habido un aumento en la participación en las exportaciones mundiales de nuestro país, un mayor empleo creciente, los empleos asociados a la actividad internacional, a la actividad del comercio, son muy importantes, son muy significativos y han ido creciendo a lo largo del tiempo, mejor índice de crecimiento del Producto Interno Bruto, por supuesto ha conllevado un aumento de inversiones recíprocas, tanto de inversiones extranjeras en Chile, como también de una manera bastante progresiva de inversiones chilenas en el mundo, particularmente con un foco muy preponderante en nuestra región, una mejora de la imagen país, una mejora en los indicadores de riesgo, facilidad para hacer negocios, competitividad, una mayor oferta de servicios, el desarrollo de economías de escala. Bueno, hay un conjunto de elementos como aparecen en esta lámina que nos parece que son claros beneficios de lo que han significado los tratados de libre comercio y la apertura comercial. Y aquí me tomo de un elemento, por ahí veía algunos, y quizás lo podemos después profundizar en la sesión de preguntas y respuestas. Se hablaba de qué manera o cómo esta posibilidad, ¿no es cierto?, de tener estos esquemas de cooperación con distintos países también nos ayuda y nos han ayudado a poder enfrentar emergencias y contingencias, como por ejemplo la crisis de la pandemia del COVID-19. Yo creo que en ese sentido también lo podemos ver más adelante. Ha sido una plataforma de cooperación muy importante y que le ha permitido a Chile poder, ¿no es cierto?, solventar y enfrentar la crisis sanitaria e internacionalmente de una manera, yo diría, bastante eficiente. Finalmente, la última sección de la presentación, una mirada hacia adelante, una mirada hacia el futuro. Muchos hablan en la actualidad de que este modelo, de que este relato de tratados de libre comercio está mostrando ciertos signos de agotamiento o que es necesario, ¿no es cierto?, darle un reimpulso. Y en ese sentido creo que es correcta en parte ese diagnóstico en términos de que efectivamente esta estrategia ha sido como hemos visto, muy exitosa, ha sido muy efectiva, ha sido muy importante para el desarrollo económico de nuestro país, pero efectivamente la economía internacional y el comercio siguen cambiando constantemente. Y al mismo tiempo Chile debe también introducir énfasis fundamentales para efectos de entrar yo diría, en un escenario, en un estadio que sin dejar de lado, por el contrario, manteniendo de manera fundamental nuestra integración al mundo, dé cuenta de aquellos elementos que es necesario priorizar o revigorizar para el desarrollo económico de nuestro país en las décadas que vienen. Aquí algunos elementos que dan cuenta, ¿no es cierto?, de este movimiento, de esta aguja, ¿no es cierto?, cómo se mueve a partir, ¿no es cierto?, de los grandes fenómenos o de las grandes situaciones que se van dando en la economía internacional. Hemos visto hace muy pocos años atrás la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que fue extremadamente compleja desde el punto de vista del desarrollo del comercio en la economía global. La pandemia también, de alguna manera, también ha sido ha impactado de manera muy fuerte a la economía internacional, al comercio, y evidentemente la aparición de otros fenómenos respecto a los cuales es necesario hacerse cargo.
todos los temas vinculados al comercio inclusivo. Cuando hablamos de comercio inclusivo, nos referimos fundamentalmente a cómo hacemos para que los beneficios de la apertura comercial lleguen a todos en nuestra ciudadanía, lleguen a las pymes, podamos incorporar a más y más mujeres al comercio internacional, cómo llegamos a las regiones, la diversificación de nuestras exportaciones, la búsqueda de nuevos mercados, por supuesto, la economía digital, ya lo veíamos hace un rato también, hacerse cargo de ese fenómeno importante, muy importante además para la pequeña y mediana empresa, y establecer reglas que permitan su desarrollo de la manera más libre posible. Es decir, hay una mirada sinóptica con respecto a cómo esta aguja se mueve a partir, ¿no es cierto?, de todas estas emergencias, de todos estos temas nuevos, respecto de los cuales Chile debe hacerse cargo dada su integración al mundo. En la siguiente lámina podemos ver en esta misma lógica los desafíos del comercio exterior de Chile. Básicamente muy asociado a los temas que veíamos en la lámina anterior. La resiliencia, la diversificación de mercado, la búsqueda, no es así, de nuevas oportunidades para nuestro sector exportador y la búsqueda también de nuevas fuentes, ¿no es cierto?, de servicios, de bienes para nuestra economía. Y en ese sentido, muy de la mano con eso, la modernización de nuestros TLC vigentes. Hemos estado en los últimos años en un proceso bastante intenso de ir actualizando las reglas de nuestros TLC, sobre todo los más antiguos, que producto, ¿no es cierto?, de este desfase y de la emergencia de nuevos temas se han ido quedando un poquito desactualizados y hemos ido haciendo un esfuerzo importante por modernizar esos acuerdos, alineándolos con los desafíos de la actualidad. El comercio inclusivo, la digitalización, también elementos que tenemos que seguir trabajándolo fuertemente, aún con más fuerza. Hacia allá apunta, ¿no es cierto?, el desarrollo, como decía, de la economía internacional. Fortalecer las comunicaciones con la sociedad civil, con ejercicios, bueno, por supuesto, lo que yo mencionaba al inicio, este esfuerzo de generar canales más fluidos de diálogo con la sociedad civil, con las regiones, para poder dar a conocer la política comercial, derribar mitos, derribar eslóganes que se asientan en premisas que no son reales, es también otro elemento muy importante. Desarrollo de encadenamientos productivos, la importancia, ¿no es cierto?, de poder incorporarnos a las cadenas regionales y globales de valor con más intensidad, con productos con mayor valor agregado. En ese sentido también la experiencia del Asia-Pacífico, en ese sentido creo que puede ser un buen modelo, o está siendo un buen modelo para ver cómo Chile puede ir desarrollando e incorporándose a esas cadenas con mayor fuerza. En la siguiente lámina, rápidamente, algunos de los esfuerzos que estamos haciendo en diversificación y en modernización de nuestros tratados de libre comercio. Estamos desarrollando procesos de modernización con la Unión Europea, ya lo señalaba hace un rato, con Corea del Sur, con los países del EFTA, en la Asociación de Libre Comercio de Europa, pero también estamos fuertemente trabajando por la búsqueda de nuevos mercados. En los países del Golfo, estamos tratando de generar también acuerdos con esas economías, muy importantes desde el punto de vista de las inversiones, particularmente con los países de la Unión Euroasiática, fundamentalmente Rusia, con el cual tenemos un comercio bastante activo, pero no tenemos un tratado de libre comercio que nos dé, ¿no es cierto?, un marco jurídico estable para el desarrollo de ese comercio. También con los países también en esta búsqueda de seguir potenciando y fortaleciendo nuestra vinculación con el Asia-Pacífico, en particular con ASEAN. También ahí estamos ya dando pasos de acercamiento importante a ciertos esquemas de integración de ese bloque económico-político. En la siguiente lámina podemos analizar rápidamente el tema de los encadenamientos productivos. Sé que puedo estar ya un poco pasado con el tiempo, pero simplemente mencionar un área que le estamos también dedicando mucho atención desde el punto de vista de poder desarrollar una oferta exportable con mayor valor agregado, y estamos incorporando en nuestros tratados de libre comercio capítulos por medio de los cuales propendemos a que con nuestras contrapartes podamos desarrollar estudios e identificación de sectores concretos de nuestras economías, respecto de los cuales podamos generar, ¿no es cierto?, encadenamientos o conexiones productivas con esos países para efectos de poder, ¿no es cierto?, generar nuevas oportunidades en nuestro sector, tanto exportador como importador, y sobre todo además más potenciado aún gracias, ¿no es cierto?, a la amplia red de tratados de libre comercio con las que cuenta Chile, y que permite, ¿no es cierto?,
generar una potencialidad muy alta respecto a este tema en el futuro. En la siguiente lámina, nuestro trabajo en regiones, bueno, también, ya lo mencionaba, hay una actividad muy, muy fuerte de parte de nuestra subsecretaría por ir a acercar, por acercar la política comercial a las regiones, dar a conocer lo que son los tratados de libre comercio, lo que ha sido la política comercial de Chile y en qué ha redundado para el beneficio y en la vida diaria de nuestros ciudadanos desde su implementación. Para ir cerrando la presentación, en la próxima lámina queríamos dar algunos elementos respecto a lo que yo mencionaba con respecto a los mitos. Aquí algunos elementos, algunos eslóganes que me parece que es bueno abordarlo, poder, ¿no es cierto?, sobre la base de la información que hemos ido transmitiendo a lo largo de la presentación, algunos elementos que me parece que son importantes de ir abordando. Vayamos a la siguiente lámina en tal sentido. Hay un elemento bastante que se suele reiterar respecto a que el libre comercio genera siempre esta lógica del ganador y el perdedor, es decir, sobre la base, ¿no es cierto?, de la vinculación comercial que se genera en un tratado de libre comercio. Y yo diría que fundamentalmente, ya lo mencionaba hace un rato, fundamentalmente aquí no hay ganadores y perdedores, sino lo que se busca y lo que se establece es un ámbito de cooperación mutua sobre la base de las ventajas comparativas que cada país tiene, pero en la búsqueda también de la cooperación y de la integración de las economías. Y en ese sentido, nuevamente, la experiencia que acabamos de tener el año pasado y este año, a propósito, ¿no es cierto?, de afrontar la crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19, creo que muestra a las claras que estos instrumentos son herramientas de cooperación muy, muy fundamental, y por lo tanto hablar de ganadores y perdedores parece totalmente alejado de la realidad. En la siguiente lámina podemos abordar otro de estos eslóganes que tiene que ver con que hay una suerte de tendencia o de obligación, ¿no es cierto?, a consumir bienes, servicios que sean de mala calidad, ¿no es así? Es decir, fundamentalmente un decrecimiento desde el punto de vista de la calidad de lo que consumimos. Y en general uno puede ver, a partir de la experiencia de lo que ha sido el efecto de los acuerdos de libre comercio, es que hay una expansión fundamental en la variedad de productos que quedan a disposición de los consumidores de nuestros países, y que al final del día lo que redunda es una mayor competitividad, una mayor eficiencia y en definitiva en una mayor calidad. Y yo creo que tanto en materia de bienes, pero también en materia de servicios, en la vida diaria nuestra podemos constantemente tener evidencia de lo anterior, desde el punto de vista de ese tema. O sea, la posibilidad de acceder a productos con una gran diversidad, pero de buena calidad, sobre la base de las ventajas y de los beneficios que generan los tratados de libre comercio, es un elemento que también se ve de manera bastante clara. Y un tercero de estos eslóganes es que esta afectación a la industria local o a las empresas locales por la vía de los tratados de libre comercio. Yo diría que en general, si bien efectivamente se dan situaciones de adaptación desde el punto de vista de lo que significa el poder, ¿no es cierto?, exponerse a una competencia mucho más fuerte, mucho más plena, a partir, ¿no es cierto?, de los acuerdos de libre comercio, ha generado, ¿no es cierto?, a que las empresas locales también tengan que, desde esa perspectiva, adecuarse a las condiciones generadas por los tratados de libre comercio y efectivamente se han tornado en oportunidades de poder sacar y poder exportar productos que efectivamente respecto de los cuales no existía esa oferta exportable previamente. Y con el transcurso del tiempo, a lo largo de los años de la vigencia de los tratados de libre comercio, uno va advirtiendo cada vez más experiencias de esa naturaleza, en donde la oportunidad generada por el Tratado de Libre Comercio ha generado, ¿no es cierto?, en concreto, la presencia de un producto en un determinado mercado respecto del cual era bastante improbable haber advertido esa situación años antes. Con esto entonces estoy cerrando la presentación. Pido disculpas si me excedí muchísimo en el tiempo, pero nuevamente darles las gracias por la atención.
y bueno, ya a disposición para las preguntas y comentarios que existan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos la exposición tan interesante del director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Felipe López Andía. A continuación, daremos inicio a una ronda de preguntas que vamos a moderar junto con la directora de Extensión Académica y Servicio de nuestra Casa de Estudio, la señora Sandra Ibáñez, ¿ya? Y que, como les mencionamos, pueden aún ingresarlas. Ya hay varias preguntas en nuestro chat, así que, bueno, voy a hacer alguna de ellas para dar inicio a esta ronda de preguntas. Patricio Aravena pregunta, ¿existe la posibilidad de que al momento de negociar los tratados de libre comercio existan ciertas reservas en el libre comercio en áreas donde un determinado país no pueda ser competitivo y así establecer aranceles superiores a un bien importado? Respecto a la suscripción de los tratados de libre comercio, ¿son convenientes para todos los países a pesar de no ser lo suficientemente competitivos? Perfecto. A ver, sí, respecto a lo primero, sí, por supuesto. De hecho, es bastante usual el que los países, incluido el nuestro, durante la negociación de los tratados de libre comercio incorpore, ¿no es cierto?, ciertas o reservas o ciertas normas que protejan determinados sectores de la economía por considerárselos particularmente frágiles o particularmente sensibles frente a ¿no es cierto?, una liberalización abrupta generada a partir del Tratado de Libre Comercio. Evidentemente, hay distintos grados, ¿no es cierto?, en lo que uno encuentra en la evidencia internacional. Hay efectivamente países que tienen acercamientos más cautelosos, por decirlo de alguna manera, tienden a proteger mediante distintas herramientas sus sectores sensibles a la hora de la negociación de un acuerdo comercial, y hay otros que tienen yo diría, una postura un poco más ofensiva desde el punto de vista de utilizar de manera bastante focalizada este tipo de reserva o este tipo de herramientas. Hay muchas de ellas, la experiencia muestra que hay una diversidad muy grande de instrumentos, hay desde las exclusiones derechamente de ciertos sectores de la economía a la desgravación, o calendarios de desgravación que permiten, ¿no es cierto?, una reducción arancelaria pausada y que permitan a los sectores involucrados irse adaptando con el tiempo, o instrumentos ya derechamente de defensa comercial, como por ejemplo instrumentos de salvaguardias bilaterales en el sector agrícola o en algún sector de la economía, que permitan, ¿no es cierto?, enfrentar irrupciones abruptas, ¿no es cierto?, aumentos abruptos de la importación de un determinado producto. O sea, hay de todo, hay mucho, y efectivamente eso se trabaja, evidentemente es parte de una negociación, como suele ocurrir en cualquier ámbito de la vida, y que finalmente conformará el resultado final. En servicios también, en materia de servicios también se utilizan reservas también para proteger determinados sectores muy sensibles. Chile lo hace también, probablemente en muchos sectores vinculados a los servicios sociales, servicios de salud, servicios de educación, que se consideran, ¿no es cierto?, muy sensibles desde el punto de vista de las políticas públicas, y esos quedan con ciertos niveles de protección para efectos de que el país pueda seguir desarrollando o implementando políticas públicas sin ninguna restricción. Así que sí, efectivamente eso se da y es muy usual. Respecto a lo segundo, a ver, yo diría que en general la evidencia muestra, y de partida lo podemos ver en el ámbito multilateral. Antes de entrar al Tratado de Libre Comercio, en el ámbito multilateral tenemos a una Organización Mundial del Comercio que tiene una membresía muy amplia, muy amplia, con economías de todo tamaño, de toda característica, y que de alguna manera ha servido de base a que progresivamente a lo largo de los años la experiencia de los tratados de libre comercio se haya ido expandiendo de una manera bien importante. ¿Quién hubiera pensado hace 15 años atrás que en la actualidad estaba a punto de entrar en vigor un acuerdo de libre comercio entre todos los países de África? Un acuerdo de libre comercio que tiene normas en materia de liberalización en el comercio de bienes,
tiene algunas cosas en materia de servicios, y ahí tenemos economías, claro, evidentemente hay una, pero hay diversidad dentro del continente africano, desde el punto de vista de su estructura productiva, de su estructura económica. Y varios de estos países también han comenzado a negociar progresivamente, tímidamente, yo diría desde hace algunos años atrás, acuerdos de libre comercio con países externos al continente. Entonces, la experiencia muestra que no es un impedimento el partir desde una base en donde parecería que no hubieran grandes ventajas desde el punto de vista de la capacidad productiva del país, pero sí al final del día lo que se ha impuesto, el hecho de que parece entonces una buena idea generar esquemas respecto a los cuales poder ir desarrollando un comercio más profundo, más integrado y más estable desde el punto de vista de las reglas que se establecen. Muchas gracias, Felipe. Primero, felicitar la excelente presentación del día de hoy. Guillermo Sánchez, de una empresa exportadora de productos forestales de la región del Biobío, consulta. Aparte de la estrategia de ampliar los tratados de libre comercio con otras economías, ¿qué otro tipo de estrategia o herramienta se está desarrollando o analizando para la apertura económica de Chile? Perfecto, muchas gracias. A ver, sí, yo mencionaba hacia el final de la presentación algunos de los temas, ¿no es cierto?, que dan cuenta de cómo seguir avanzando en esta política comercial en el siglo XXI para Chile. Y ahí efectivamente estamos tomando fuertemente y estamos desarrollando reglas para efectos de poder sacar el mejor partido posible en primer lugar, avanzar mucho más en materia de economía digital y de comercio electrónico, que es un fenómeno muy, muy fundamental, que en ese sentido yo quiero mencionar, el año pasado suscribimos junto a Singapur y Nueva Zelanda el llamado DEPA, el Acuerdo de Economía Digital, que fundamentalmente se hace cargo de este fenómeno desde todas sus aristas, desde el mundo de la facilitación del comercio digital, del comercio electrónico, su liberalización, pero también desde el punto de vista de la finanza, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la competencia, es decir, desde todas las facetas que la economía digital va abarcando, que se va expandiendo de una manera muy importante. Y este acuerdo yo creo que está siendo y va a seguir siendo un precedente muy importante en el mundo. Hay muchos países que ya están mostrando mucho interés por incorporarse porque se dan cuenta de que vale la pena, ¿no es así?, poder establecer reglas que permitan aprovecharlo en su mayor plenitud, poder que se siga desarrollando de la manera más completa posible, y porque además se dan cuenta de que la economía digital es una herramienta poderosísima para la pequeña y mediana empresa. La internacionalización de la pequeña y mediana empresa pasa fundamentalmente por aprovechar de esa manera las ventajas que otorga el comercio electrónico, la economía digital, en definitiva. Ese es un tema. Otro tema importantísimo, lo mencionaba, el tema de los encadenamientos, de las cadenas, de cómo aprovechamos, ¿no es cierto?, materiales, insumos provenientes de distintos países para generar encadenamiento y poder, desde esa perspectiva, generar mayores oportunidades para nuestro sector exportador. También es otra área a la cual estamos prestando mucha atención. El tema de los servicios, por supuesto, es fundamental. La economía chilena es una economía muy de servicios en la actualidad, internamente. El mundo está también, lo veíamos en el video hace un rato atrás, claro, en el video se empieza a mostrar muchos bienes, pero cuando pasa el día, y a medida de las actividades que da el protagonista del video, vemos que también se van insertando servicios en esa vida cotidiana que el protagonista va desarrollando durante el día. Entonces, los servicios están presentes constantemente en nuestra vida, tenemos que avanzar para efectos de aumentar nuestra oferta exportable de servicios. Sabemos que tenemos mucha potencialidad en distintos sectores, muy variados. Nos hemos llevado grandes sorpresas en los últimos meses en Chile, con emprendimientos muy interesantes en materia de servicios, y eso es lo que hay que seguir apuntando fuertemente, porque ahí está también de alguna manera el futuro del comercio, no solamente del comercio de Chile, sino también del comercio global.
Bien, muchas gracias por esa respuesta y por la pregunta. Hay muchas preguntas, así que vamos a ir seleccionando algunas. Bueno, un colega de la facultad pregunta, dice, en relación al TPP, ¿se ha dado a entender que tenemos tratados de libre comercio con la mayoría de los países incluidos en el TPP? Por lo tanto, ¿cuál es su opinión, o cuál, en su opinión, serían las ventajas y o desventajas adicionales del TPP? En su opinión, ¿cómo ha afectado y afectarán las políticas de apertura comercial nuestra dependencia de commodities y nuestro desarrollo en el mediano y largo plazo? Gracias Hugo. Sí, pareciera que uno no puede desembarazarse del TPP, pero está bien, me parece bien la pregunta. A ver, bueno, efectivamente creo que nosotros, lo dice muy bien la pregunta, efectivamente nosotros tenemos acuerdos comerciales con todos los otros países miembros del tratado, pero bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos ido mostrando que sin perjuicio de eso, el acuerdo genera, estamos convencidos de eso, muchos beneficios para la economía de Chile, no solamente porque nos permite profundizar aún más nuestra integración comercial con economías tan importantes como la de Japón, la de Vietnam, la de Malasia, con los cuales tenemos, si bien tenemos acuerdos de libre comercio, tenemos todavía muchas excepciones, a propósito de lo que hablábamos antes, muchos elementos ahí de protección de parte de estas economías que no nos permite acceder con nuestros productos de una manera tan completa, y en ese sentido el TPP avanza muy significativamente en esa dirección, pero no solamente en ese ámbito, sino también yo diría en general con una actualización muy fundamental de las reglas del comercio internacional, por una parte, un poco logra muchos de estos objetivos a los cuales yo aludía anteriormente, pero además desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, geopolítico, o sea, Chile está muy inserto en el Asia-Pacífico. El TPP-11 es un instrumento, es un actor muy importante en la integración del Asia-Pacífico, y por lo tanto el poder mantener esa consistencia y no quedarse atrás desde el punto de vista de nuestra participación en esa región es fundamental a la hora de la sostenibilidad de nuestra competitividad en la economía internacional, y desde esa perspectiva creo que es muy importante poder ponerlo en vigor. Hace muy poquito vimos la noticia de que finalmente Perú había ratificado el TPP, ya son 8 los países miembros que lo están aplicando de manera plena, y además hemos visto, este año estamos iniciando un proceso de incorporación del Reino Unido al TPP, de hecho hace poquito tuvimos ya las primeras reuniones para la adhesión del Reino Unido al TPP, y finalmente hemos también sido impactados de alguna manera con las noticias ya de la solicitud formal de China por ingresar al tratado junto a Taiwán, lo cual muestra que efectivamente este es un actor muy fundamental, no solamente en el esquema económico del Asia-Pacífico, sino que también en la situación geoeconómica, geopolítica de la región. Y por lo tanto para Chile, para quien esta región es tan estratégica desde el punto de vista de su desarrollo, hace de todo sentido el poder, ¿no es cierto?, ser miembro pleno, ser parte plena de este tratado. Ojalá que eso se pueda, materializar prontamente. Y respecto al tema de cómo ampliar, ¿no es cierto?, nuestra oferta exportable. Bueno, ese es un tema muy clave, y a propósito también de los desafíos que tenemos hacia adelante. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no debemos partir de la base de una suerte de avergonzarse, es decir, desde el punto de vista de que tenemos una economía que exporta mucha materia prima, porque me parece que no es la premisa adecuada para iniciar el diálogo, iniciar el debate. Hay países en el mundo, Nueva Zelanda, por ejemplo, que ha construido su integración al mundo exportando materias primas, pero ¿qué ha hecho? Le ha incorporado servicios, le ha incorporado tecnología, le ha incorporado innovación. No puede negar lo que es el sector lácteo para Nueva Zelanda y el rol que juega el sector lácteo no solamente en Nueva Zelanda, sino que en el mundo. Bueno, esa es una experiencia interesante. Chile efectivamente tiene condiciones y ventajas comparativas muy importantes en distintos sectores primarios. Tenemos que seguir trabajando en eso, incorporándole mayor innovación, incorporándole mayor tecnología, no abandonar
ese camino, porque estamos dotados de alguna manera de esos recursos. Pero evidentemente tenemos que ampliar la oferta exportable. Ojalá tenemos que tratar de transitar hacia la posibilidad de poder incorporar mayor valor, mayor innovación. Ahí nos estamos quedando muy atrás y tenemos que dar saltos significativos en el futuro para ir agarrando, ¿no es cierto?, ir alineándolos con otros países que están dando pasos significativos en esa materia. Y nuevamente los servicios también juegan un rol muy fundamental para ayudar en esa ampliación de la oferta exportable de nuestro país, que no solamente tenga que ver con bienes, sino que también tenga que ver con ese ámbito de la economía que es tan fundamental y que lleva creatividad, lleva innovación, lleva un conjunto de elementos que son tan relevantes para el desarrollo económico integral de Chile. Muchas gracias, Felipe. Hay muchas preguntas, así que vamos a seleccionar un par más acá. Dice, ¿existe guía o similar que aborde la temporalidad de los TLC? Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo se actualizan o cuánto tiempo deben durar? Y la siguiente pregunta es si hay países con los cuales Chile desista de firmar tratados de libre comercio, por su ideología política, por ejemplo, historia, entre otros. Sí. A ver, respecto a lo primero, la temporalidad, bueno, estos acuerdos son indefinidos, no tienen un plazo. En general, estos acuerdos se negocian para que tengan una vida, entre comillas, ilimitada, no tienen un plazo de duración. Evidentemente, la realidad ha ido haciendo, como yo explicaba en la presentación, la necesidad de ir actualizándolo, partiendo fundamentalmente con los más antiguos. Tampoco hay en esa una regla preestablecida para hacer eso. Depende mucho de las conversaciones con el país en cuestión, depende mucho de las características del tratado. Hay una serie ahí de variables que juegan y que van determinando si es posible o no iniciar un proceso de modernización. Lo hemos hecho, en algunos ejemplos hemos hecho cosas interesantes con Canadá, que es nuestro primer TLC, lo hemos hecho también con México, lo estamos haciendo con la Unión Europea, lo hemos hecho con China lo hemos hecho, que es un acuerdo no tan antiguo, pero también lo hemos ido actualizando hace muy poquito, pero también, nuevamente, pasa mucho por el diálogo, por la conversación que se tenga con la contraparte para efectos de poder realizarlo. Y respecto a lo segundo, no, yo diría que la experiencia muestra que Chile ha tenido una postura bastante pragmática desde el punto de vista de la negociación de acuerdos económicos. O sea, no ha habido necesariamente una indicación previa a no acercarse a algún país por alguna razón en particular. Tenemos una amplia diversidad de tratados con distintos países de distintas características, con distintos regímenes políticos. Muchas veces las dificultades para negociar ha estado porque la otra parte quizás no ha estado en condiciones en ese momento de querer hacerlo. Pero yo diría que en general el enfoque ha sido bastante pragmático desde esa perspectiva. Eso ha sido lo factual. Bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a hacer una o dos preguntas más, pero me voy a permitir hacer dos preguntas en una, y quizás en dos líneas distintas, para que sea una sola pregunta. Héctor Paz pregunta, dice, sin duda China tiene una enorme ventaja versus nuestro país en cuanto a costos de producción. Es decir, fabricar un producto en China es mucho más barato que en Chile. Sin embargo, hay un factor importante que debemos tener en cuenta, y es la contaminación, puesto que gran parte de los productos chinos, desde su perspectiva, ¿cierto?, son fabricados a partir del uso de plásticos de un solo uso, lo que, al parecer de quien pregunta, el costo que pagan las personas es mayor al beneficio. ¿Sería adecuado subir los aranceles a este tipo de productos? Quiero que, por favor, pueda responder eso antes de hacer la siguiente pregunta. Perfecto. Bueno, es que esa es una pregunta súper buena, me parece muy atingente, porque a propósito de lo que hablábamos hace un rato, de cómo la situación del comercio global se ha ido haciendo cada vez más compleja desde el punto de vista de su impacto. Y evidentemente el tema medioambiental se ha ido posicionando como una condicionante fundamental a la hora de poder avanzar hacia un comercio libre, pero sustentable al mismo tiempo.
Y de hecho la experiencia ha mostrado que el tema o esta relación, como en algún momento la OMC lo denominó, este mutuo apoyo que debe darse, ¿no es cierto?, entre la liberalización comercial y la protección del medio ambiente, se va tornando en un elemento ineludible para efectos de avanzar en una adecuada apertura comercial. Y de alguna manera Chile no ha sido ajeno a ese proceso. Nosotros tenemos instrumentos en materia medioambiental anexos o incorporados a nuestros tratados de libre comercio desde fines de los 90. Con Canadá tuvimos la primera experiencia en esa materia y después lo hemos ido replicando en nuestros TLC, incorporando capítulos en materia de medio ambiente, cuyo principal objetivo es ese, es intentar o establecer que el marco de la liberalización comercial establecida en el tratado en cuestión deba ser hecho con apego a una adecuada protección del medio ambiente. Y estos capítulos además se han ido haciendo mucho más diversos desde el punto de vista de las temáticas, abordando el tema de la sustentabilidad pesquera, los temas de biodiversidad, los temas del cambio climático. O sea, uno ve un acuerdo de libre comercio en la actualidad y es impresionante en términos de los temas que abordan los capítulos de medio ambiente al interior de un tratado de libre comercio. Esa es una tendencia que no se va a revertir, va a continuar, precisamente por lo que mencionaba la persona que hizo la pregunta. Ahora, ¿qué pasa con China? Bueno, ahí hay un problema, evidentemente. Nosotros con China, por ejemplo, no pudimos avanzar en nuestra negociación comercial en establecer este tipo de disposiciones, precisamente porque ellos tienen ahí una sensibilidad muy, muy fuerte. Y sobre todo, esto se radicaliza o se agudiza aún más, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la contribución que hace China de su economía a la contaminación mundial. Entonces, ahí efectivamente... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los acuerdos más modernos a propósito de la pregunta? Bueno, cuando existen este tipo de normas o cuando existen este tipo de instrumentos, en algunos casos incluso es posible llegar a la aplicación de sanciones comerciales al interior del tratado. Sin ir más lejos, el TPP-11, muy, muy criticado porque no se hace cargo del medio ambiente. Bueno, el TPP-11 en su capítulo medio ambiente tiene la posibilidad de que si un país no respeta los estándares de protección medioambiental que ellos mismos se han dado, es posible llevarlo a un mecanismo institucional del tratado y aplicarle sanciones comerciales a ese país. O sea, uno va advirtiendo que las herramientas se van fortaleciendo, las herramientas se van sofisticando para efectos de propender a una mayor protección del medio ambiente. Bien. Sandra, tú Okay. Adelante, dale nomás. Vamos a hacer una pregunta ahora que viene de la Facultad de Educación. María Segura nos pregunta, ¿cómo pueden las pymes aprovechar los TLC si no tienen las capacidades técnicas para lograr exportar sus productos y o servicios entre los países participantes del tratado? Además, ¿cómo llegar a un broker especializado o adecuado y que logre dar respuesta a las necesidades de las pymes, la cual ve el potencial de exportar pero no conoce el proceso práctico? Y finalmente pregunta si existe un organismo que logre unificar a diversas pymes con la finalidad de conseguir un poder vendedor adecuado para lograr las cantidades o unidades mínimas necesarias para lograr la oferta exportable. Perfecto. Bueno, otro gran tema y de gran actualidad. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de todo este debate, a propósito, ¿no es cierto?, de avanzar hacia una política comercial más inclusiva, o que se haga cargo, ¿no es cierto?, de todavía las limitaciones que ha tenido la política comercial de Chile en este último tiempo, hacerla mucho más, llegar a más sectores de la ciudadanía. Evidentemente, como yo decía en mi presentación, la necesidad de incorporar más y más micro, pequeñas y medianas empresas al comercio internacional es una necesidad imperiosa, porque al final del día redunda, ¿no es cierto?, en mayor beneficio, mayor desarrollo económico, seguir acrecentando los puestos laborales asociados a la actividad del comercio. O sea, es imperioso. Ahora, ¿qué se ha hecho? Porque esto también, independientemente, claro, no se queda en la teoría, uno diría, bueno, el tratado está ahí y el tratado está para que lo use
quien sea que lo use, pero lo claro está es que efectivamente el uso tiende a hacerse, por las dificultades que se están mencionadas en la pregunta, a dejar de alguna manera desplazada a este tipo de empresas. Entonces, lo que se ha venido haciendo, en primer lugar, en el ámbito de las negociaciones de tratados de libre comercio, es incorporando capítulos específicos sobre pequeñas y medianas empresas que están destinados ¿a qué? A asegurarse, en primer lugar, que la información de las ventajas, de los beneficios, de las normas de los tratados, los países se hagan cargo de hacerlas llegar, de difundirlas, de informar, de ponerlas a disposición de la pequeña y mediana empresa, y con un sistema de monitoreo de ir vigilando, ¿no es así al interior del tratado? De qué manera ese objetivo se ha ido implementando y también viendo los resultados, en los números, en las cifras. Bueno, después de un cierto número de vigencia del tratado, bueno, esto se ha logrado o no se ha logrado, hay más pymes comerciando al interior del tratado o no, y si es que hay que corregir algo. Eso por una parte. Yo diría que todos los acuerdos, yo diría desde hace unos 7, 8 años atrás, vienen consistentemente incorporando este tipo de normas en los tratados. Ahora, evidentemente eso no es suficiente, eso tiene que ir acompañado por políticas públicas de los países dirigidas a hacer eso una realidad. Hay distintas iniciativas. Nosotros, en particular en la subsecretaría, hace muy poquito hemos creado un departamento en materia de desarrollo inclusivo, que tiene dentro de su portafolio de trabajo efectivamente trabajar de manera muy cercana con las pymes, teniendo contacto con ellas, tratando de generar un mayor canal de información para efectos de lograr el objetivo al cual yo mencionaba. Pero además esto es multiagencial o multidisciplinario. ProChile ha venido trabajando también fuertemente en el último tiempo para que más y más pequeñas y medianas empresas exporten. Ahí han habido esfuerzos interesantes en el último tiempo. Pero claro, puede haber quizá, porque tomando la última parte de la pregunta, del punto de vista institucional, claro, hay esfuerzos que están medio disgregados, ¿eh? Es cierto, en el Ministerio de Economía se hacen cosas interesantes, lo que acabo de mencionar, lo que hacemos nosotros, en el Ministerio de Hacienda también, a propósito, ¿no es cierto?, de los temas de digitalización, de los temas por una parte los temas de servicio y los temas vinculados, ¿no es cierto?, a la automaticidad y mayor facilidad para las operaciones de comercio exterior. O sea, hay distintos entes al interior del aparato público que están tomando este tema. A veces probablemente debiéramos incrementar los niveles de coordinación, probablemente, pero evidentemente hay una claridad en el diagnóstico del punto de vista de que hay que avanzar fuertemente en esa dirección. Hay muchas iniciativas, muchos esfuerzos. Probablemente debemos mejorar un poquito más en el tema de la coordinación interagencial para no desperdiciar esfuerzos, pero lo claro es que al menos desde el punto de vista de la política comercial y de lo que hacemos nosotros, este es un tema central y al cual yo creo que hay que seguirle dando mucho espacio de aquí en adelante. Bien, muchas gracias. En virtud del tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Agradecemos también el interés de nuestros asistentes. Bien, Jorge Villablanca y Jan preguntan lo siguiente. Dice, ¿cómo afectará la actual inestabilidad política que enfrenta el país a la mantención de los tratados de libre comercio y la celebración de nuevos acuerdos, considerando la dependencia de la apertura económica que presenta Chile y el papel que juega la imagen de nuestro país en estas materias? Y finalmente también un tema súper relevante, y por eso fusioné las dos preguntas. Jorge Villablanca, ¿qué se puede hacer para que la educación, ¿cierto?, la educación sea una industria internacionalizable desde Chile, como lo hacen otros países como Australia? Sí, bueno, muy buenas preguntas todas. La primera, bien compleja. Bueno, efectivamente, es innegable que el proceso político institucional que Chile está llevando a cabo se ha tornado una suerte de actor, digamos, dentro de
nuestra política comercial. Pero lo importante, creo yo, es que hay un proceso institucional que se está llevando a cabo, que está sujeto a un conjunto de reglas, que eso yo creo que entrega, ¿no es cierto?, un valioso elemento de predictibilidad y estabilidad al proceso. También en el mismo sentido, lo que fue parte, ¿no es cierto?, de la reforma constitucional en su momento, en términos de darle, ¿no es cierto?, de darle estabilidad a los tratados internacionales suscritos por Chile. Eso me parece que también es muy, muy importante. Y evidentemente yo creo que acá tampoco uno puede aventurar de manera muy clara qué es lo que pueda suceder en los próximos meses, pero lo que uno esperaría es que efectivamente los esfuerzos que hemos dado y que han sido mostrados en esta presentación de manera tan clara se mantengan, porque efectivamente por una parte nuestra integración al mundo ha sido muy clave para el desarrollo económico del país. Sin desconocer, como yo decía hace un rato, que hay desafíos, hay temas que debemos abordar y debemos analizar y eventualmente también corregir desde el punto de vista de darle sustentabilidad a esta política comercial para los próximos años. Pero evidentemente ese proceso no debiera hacerse, digamos, o pasar, digamos, por una suerte de irnos restando, ¿no es así? De irnos alejando del escenario internacional y de la economía internacional que es tan clave para el desarrollo económico de Chile. Así que, por una parte, la confianza en que el proceso institucional se siga desarrollando tal como se ha desarrollado hasta ahora, eso yo creo que da confianza, da estabilidad, y por otra, hacernos cargo también, desde ahora y en el futuro, de aquellas problemáticas o aquellos temas que puedan darle, ¿no es cierto?, un nuevo reimpulso a la política comercial de Chile para acrecentar, ¿no es cierto?, su integración al mundo. La otra pregunta, el tema de los servicios de educación. Bueno, ese es un tema muy bonito. Efectivamente, Australia tiene una experiencia muy, muy interesante en materia de exportación de sus servicios educacionales en el mundo, sobre la base, ¿no es cierto?, de incluso aprovechando, ¿no es cierto?, las condiciones que dan los acuerdos comerciales suscritos por Australia. Nueva Zelanda también tiene algunas experiencias muy interesantes en ese ámbito. Y claro, uno podría decir que en el caso chileno, evidentemente uno pudiera pensar en que pudieran desarrollarse ciertas políticas para efectos de poder exportar ciertos sectores educativos a otros países. Yo creo que ahí, evidentemente, hay experiencias en materia de educación superior, que me parece educación superior, educación de posgrado. Chile ha ido desarrollando a lo largo del país una oferta muy, muy interesante, que a mí me parece que perfectamente tiene un espacio debería tener un espacio más preponderante en otros países para prestar este tipo de servicios, que sin duda propenderían a aumentar aún más la cooperación, la innovación, nuestra interrelación incluso uno podría pensar en la región, en Latinoamérica. Yo creo que hay un espacio muy grande para que experiencias educativas, sobre todo a nivel, como digo, a nivel superior, a nivel de posgrado o en educaciones muy específicas, yo creo que ahí, sin duda, yo creo que Chile tiene un potencial muy grande y se debería desarrollar con fuerza en el futuro. Bien, agradecemos, ¿cierto?, las preguntas, la participación de quienes están al otro lado, nuestros espectadores, la comunidad universitaria, empresarial también. Hay algunos empresarios que nos acompañan, ¿cierto?, del medio local en nuestra región y a nivel nacional también. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación y en especial a nuestro invitado, ¿cierto?, el señor Felipe López Andía, por su excelente presentación, por sus respuestas. Y bueno, antes de finalizar, queremos hacer entrega de un reconocimiento que con mucho afecto le vamos a entregar a nuestro expositor.
ahí Sergio lo estaba mostrando en pantalla, está compartiendo, se lo haremos llegar, así que muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a usted. Bueno, por supuesto, en primer lugar, muchas gracias por el regalo, pero además muchas gracias por la oportunidad, por tener este espacio, de poder tener este diálogo con una comunidad académica como la de ustedes. Me parece muy enriquecedor. Las preguntas también han sido muy, muy interesantes. Así que yo creo que esta sea la primera de otras actividades, iniciativas que podamos desarrollar de manera conjunta. Así que nada, puras palabras de agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes por haber organizado y habernos dado este espacio para dar a conocer la política comercial de Chile. Así que nuevamente, muchas gracias. Bien, quiero agradecer también a quienes han sido, o quienes han estado detrás de esto, ¿no? Organizando. Aprovecho de mencionar aquí a Fabiola Andaur, a Natalie Ramírez, a Sergio, que han sido parte importante del equipo en este evento. Y bueno, también agradecer a Sandra Ibáñez, a la profesora Verónica Silva, a Claudio también, quien nos ha acompañado. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos tener una próxima charla tan interesante como la que hemos tenido el día de hoy. Así que de esta manera estamos finalizando el webinar. Entérate qué son los tratados de libre comercio. Muchas gracias y que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Adiós.